La cápsula de sentido del día de hoy toca un tema fundamental para avanzar en el desarrollo y fortalecimiento de los recursos internos, humanos y sanadores, por lo que, para abordar el tema, comenzaré señalando algunas características del proceso consciente, pues cuando escuchamos el término conciencia, no siempre se está hablando de lo mismo, ya que esta cápsula toca el tema de la conciencia como parte de la dimensión espiritual del ser humano. Por ende, solo hablaré brevemente de las características de la conciencia con la finalidad de comprender, por un lado, los tipos de conciencia o estados fenomenológicos que el ser humano puede desarrollar y por otro, para establecer la perspectiva desde donde se comparte este tema, es decir, el de la conciencia como una fortaleza personal fundamentalmente espiritual. Pues bien, la definición de conciencia escrita con SC es un concepto que se utiliza principalmente para referirnos a la capacidad de percibir la realidad y reconocerse en ella, que el ser humano desarrolla a través de la experiencia, mientras que escrita sin S se refiere al conocimiento moral y ético de lo que es favorable o desfavorable en base al conocimiento conceptual y significante de sí mismo y de la capacidad para actuar actitudinalmente sobre el entorno. O sea, es el conocimiento que una persona tiene acerca de su ser y hacer, es decir, de sí mismo y de su propia existencia. Comentaré unos ejemplos para comprender mejor estas cualidades de la conciencia. La conciencia como una capacidad básica que permite al ser humano orientarse en el mundo, reconocerse y actuar en él, se puede ejemplificar con el hecho de perder la conciencia en una borrachera, pues cuando una persona se alcoholiza, está anestesiada o entra en coma, pierde la posibilidad de percibir y reflexionar o darse cuenta de sus propios actos y su existencia. Por otro lado, la conciencia se expresa en diferentes tipos de conciencia que nos ayudan a percibir, conocer, reflexionar y tomar una postura acerca del ser y la existencia propia, como son la conciencia individual, que es la conciencia que tiene cada individuo de sí mismo y le permite identificarse independientemente de los demás. Y está también la conciencia social, que es la conciencia sobre el resto de la comunidad. También se distingue un tipo de conciencia emocional, como la capacidad de reconocer y gestionar el estado emocional propio. Esta es una conciencia que puede extenderse hacia los otros a través de la empatía, otra fortaleza humana de la cual hablaré en otra cápsula de sentido. Así también se puede hablar de conciencia moral, ética y espiritual, y dependiendo del enfoque o perspectiva científica, psicológica, religiosa o mística, se bifurcan los tipos de conciencia de los cuales posiblemente hemos escuchado en algún momento a través de los medios de difusión, cursos o textos consultados. Sin embargo, de la conciencia que aquí se habla es desde el enfoque humanista que abarca la dimensión espiritual del hombre como un logos o ser dialéctico exclusivamente del ser humano y que es una conciencia que se forma mediante la actividad para influir a su vez sobre ella, determinándola y regulándola. Esto se puede apreciar cuando se ponen en práctica las ideas creadoras. Es decir, los seres humanos transformamos la naturaleza, la sociedad y nos transformamos a nosotros mismos. Además de que con base a la conciencia podemos percibir y juzgar la propia existencia, por lo que en primera instancia un recurso sanador y fortaleza personal es la conciencia conceptual, la que da significado y con ello nos permite percibir, pensar y juzgar la propia existencia, siendo importante recordar que existir no siempre implica ser. Por esto, tomar conciencia es darse cuenta de que el hecho de estar vivo es estar orientado y alerta con los 5 sentidos,
con todo el propio ser. Es saber que estoy siendo, es saber que estoy mirando para saber que estoy percibiendo, conociendo y significando la experiencia, ya sea disfrutándola o doliéndonos de todo lo que ofrece la realidad. Así podemos apreciar que la conciencia es una verdadera joya en el interior del ser humano que se desarrolla en base a experiencias placenteras y padecimientos que nos invitan a conocernos, pues si una persona quiere cambiar verdaderamente, debe empezar a dejar de ser lo que es para que pueda convertirse en aquello que anhela. Ese cambio es difícil, requiere la oposición, una fuerza del espíritu humano que nos impulsa para modificar nuestras actitudes, con lo cual avanzamos, pues nos ayuda a su vez a dejar de hacer lo que hacemos habitualmente y que nosotros mismos nos hemos dado cuenta de que nos perjudica directa o indirectamente, para comenzar a hacer aquello que habitualmente no hacemos o evadimos por miedo, comodidad y falta de voluntad. Por tanto, la conciencia también implica libertad de voluntad y voluntad de sentido, es decir, elegir o decidir conscientemente asumiendo la responsabilidad y consecuencia de nuestro hacer, de nuestras acciones. En conclusión, la conciencia se desarrolla en forma gradual y lentamente y con el paso de los años se fortalece, pero para conseguir dejar de ser y transformarnos conscientemente se requiere verdadera continuidad de propósito, se necesita realmente un anhelo profundo y una percepción de lo sagrado, del potencial que cada uno tiene para a su vez ir más allá de una simple conjetura intelectual. Pues cuando una persona logra avanzar desarrollando su conciencia, su nivel de ser cambia, ya que al dejar de comportarse como lo hacía antes, accede a nuevas relaciones en el mundo de la vida práctica que benefician tanto a uno mismo como al entorno y además nos impulsa a seguir avanzando en el camino del desarrollo de la conciencia. Por lo tanto, es un cambio que impacta tanto en el progreso espiritual como en el progreso material. Nos vemos en la próxima cápsula de sentido, de estos recursos medicina gratuitos y fundamentalmente humanos. Realízalo.